Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Eduardo Fernández Jiménez, soy psicólogo clínico en el Hospital Universitario de La Paz y hoy vamos a hablar de mindfulness. Hablar de mindfulness implica directamente, precisamente, y esto es contraintuitivo, pero desactivar lo verbal, ¿no? Entonces, el énfasis y el foco hay que ponerlo precisamente, justamente en lo experimental. Entonces, por eso os voy a pedir que seáis lo más interactivas posible tras una serie de ejercicios experienciales que vamos a llevar a cabo. Bueno, este sería el menú para esta tarde, para estas jornadas. Vamos a abordar la definición del mindfulness, vamos a poner énfasis en el modelo tripartito en mindfulness, vamos a describir y enumerar distintas técnicas de meditación y también las vamos a poner en práctica. Vamos a hablar de la conectividad funcional empíricamente observada en la investigación científica tras el entrenamiento regular en mindfulness y los niveles de evidencia del mindfulness según los distintos trastornos psicológicos, tanto en población adulta como en población infantil-juvenil. ¿Vale? Bueno, cuando hablamos de mindfulness y sus orígenes, pues tiene que ver precisamente como técnica terapéutica para la reducción del estrés, ¿no? El programa psicoeducativo estandarizado al respecto, precisamente, pues es el MBSR, ¿no? Mindfulness Based Stress Reduction. Entonces, os quería preguntar, los seres humanos en general, ¿cómo responden ante situaciones que perciben como estresantes? ¿Qué tipo de respuestas suelen emitir? Como ya podéis intuir, son muy variadas, muy heterogéneas. ¿Vale? Mar enfatiza lo más fisiológico, aumento de la tasa cardíaca, ¿vale? Vale, eso desde el punto de vista fisiológico. Ya sabéis que podemos disociar las distintas respuestas ante el estrés o ante la ansiedad. Evitación de aquello que estresa, justo, muy bien. Muy interesante. Os veo escribir, pero no escribís con la cantidad de participantes que sois. ¿Vale? Hemos dado una respuesta de tipo fisiológico emocional, sobre todo fisiológico, evitación de aquello que estresa. Bueno, también patrones impulsivos y compulsivos, ¿no? Por ejemplo, incurrir en una conducta adictiva, fumar más, por ejemplo, ¿no? O también conductas y patrones de comportamiento repetitivo como rumiar, ¿no? En ese sentido, como quedarnos enganchados en ese sentido, de una forma como muy autorreferencial. Vale. Bueno, en general hay una amplia variedad de respuestas ante situaciones que percibimos como estresantes, ¿no? Estresantes o desafiantes. Muy bien. Y ahora querría que digáis a modo de brainstorming, ¿vale? De lluvia de ideas, ¿qué es lo primero que se os ocurre cuando pensáis en mindfulness? Como distintos elementos definitorios. No es necesario una definición académica al respecto. ¿Vale? Mindfulness, respiración. Muy interesante esto.
No es la respuesta que soléis dar, al menos no al inicio. Aquí y ahora, fundamental. Atención plena, compasión, aceptación, muy bien. Atención al momento presente, justo. Justamente todo eso. Quizás faltaría algún elemento que todavía no habéis comentado. Sí, desde lo compasivo quizás sí que lo podemos inferir. Lo compasivo, sí. Bueno, pues efectivamente, mindfulness al español se puede traducir como atención o conciencia plena. Eso es. Entonces, entre los elementos, los ingredientes de esta atención plena, justamente el aquí y ahora. ¿Vale? El aquí y ahora, el presente como sinónimos, esto es fundamental. La compañera apelaba a la respiración, que es un ancla que se suelen utilizar en las distintas técnicas de meditación precisamente para conectar con el aquí y ahora de forma deliberada, ¿vale? De forma deliberada yo tengo la intención de colocar el foco atencional, el foco de conciencia sobre un determinado objeto mental o sobre un determinado estímulo ambiental, ¿vale? De forma deliberada. No es un piloto automático, no es una mente errante que va vagabundeando a lo largo del discurrir de la conciencia, ¿vale? Enganchándome sin finalidad ninguna a cualquier cosa que suele emerger en nuestro plano de conciencia, que desgraciadamente, en tanto en cuanto nuestro cerebro tiene una preponderancia hacia un sesgo negativo, pues nos vamos a centrar sobre todo de forma adaptativa, ¿no? Filogenéticamente nuestra mente ha evolucionado hasta este sesgo negativo, nos vamos a centrar sobre todo en pensamientos negativos, anticipaciones, rumiaciones, etc. Es muy difícil que la primera respuesta automática o el primer foco de atencional sea, pues, contenidos positivos u optimistas, a no ser que estemos en un pico, ¿no? Hedónico elevado. Y aquí viene lo compasivo, ¿no? Que comentaba Marina, sin juicios, de forma imparcial. O sea, hay una predisposición amable a tratar, a cuidar, a albergar todos los objetos mentales, ¿no? Que van emergiendo en nuestra conciencia. Y como decía al inicio, mindfulness es meramente experiencial, no conceptual. ¿Por qué? Porque lo conceptual implica, pues, atarnos a determinados marcos mentales, ¿no? Y aquí no. Aquí vamos a estar completamente abiertos a la experiencia. Y esto es fundamental. No es un sinónimo de técnica de relajación. La mayoría de usuarios y usuarias que se exponen por primera vez al mindfulness no experimentan sensaciones de relajación. Muchos de ellos, sobre todo los que vemos en los servicios de salud mental, ¿no? Que son pacientes, pues, que tienen mucha conflictividad intrapsíquica, ¿no? Si no, no vendrían a salud mental. Las personas con un estado mental saludable no acuden a salud mental, ¿no? Entonces, las personas que practican mindfulness por primera vez suelen acabar con sensaciones de ligera inquietud, ligero nerviosismo, intranquilidad. No es una técnica de relajación. La técnica, el bienestar, la relajación se induce con la práctica regular y reglada a lo largo del tiempo. Ahí sí que podemos notar esos beneficios en términos de disminución de la activación fisiológica. Y por último, uno de los ingredientes del mindfulness, la mente del principiante, esta tábula rasa con cero prejuicios, sin engancharnos a determinados marcos mentales o conceptos previos, ¿vale? Esta mente del principiante que como si por primera vez se aproximara a un determinado objeto mental, ¿vale?
Entonces, en ese sentido, no hay juicios, no hay ataduras y asociaciones a otros conceptos. Experimentamos una pasa, por ejemplo, ese fruto seco como si fuera un estímulo que por primera vez vemos en nuestra biografía, ¿no? Ese sería el concepto y por eso el ejercicio experiencial con la uva pasa. En ese ejercicio se dan ese tipo de directrices y de instrucciones, ¿no? De aproximarnos a ese objeto como si fuera algo totalmente novedoso para nosotros, ¿no? Tabula rasa en ese sentido, libre de prejuicios. Y bueno, pasamos ahora a hablar del modelo tripartito en mindfulness. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mindfulness, sobre todo lo que estamos hablando es de autorregulación. De autorregulación desde un punto de vista más cognitivo, de control atencional, y con esto engancho con la idea previa de una técnica de liderada, ¿no? De donde intencionadamente de forma voluntaria, yo decido dónde colocar el foco atencional. También una autorregulación en el plano de lo emocional. En el plano de lo emocional, porque precisamente lo que vamos a hacer es inducir un menor nivel de reactividad emocional. En este sentido, vamos a modular, vamos a hacer que las redes neurales que tienen que ver con lo amigdalino, ¿no? La amígdala, pues estén hipoactivas en este sentido. Y también autorregulación en el plano de la autoconciencia, ¿no? De todo lo que tiene que ver con lo autorreferencial. De manera que disminuyamos todo lo cognitivo, el enganche cognitivo sobre nosotros mismos, y la autoconciencia se coloque más en lo experiencial, en lo corporal, ¿vale? Lo corporal como uno de los principales soportes del ser humano para experimentar distintas experiencias, ¿no? Vale. Os voy silenciando si vais emitiendo sonidos. Pues eso, en definitiva, en lo que tiene que ver con la autorregulación de la autoconciencia, disminuir la carga, el componente autorreferencial y aumentar el componente somatosensorial. De ahí que una de las técnicas de elección, ¿no? En el programa psicoeducativo más famoso que utiliza el mindfulness, como es el MBSR, pues incluya como una de las técnicas iniciales el escáner corporal o el body scan, ¿no? Pues en ese sentido, ahí está el énfasis en lo precisamente lo somatosensorial. Y bueno, aquí ya venimos a diseccionar distintas técnicas de meditación para cultivar la atención plena o el mindfulness, ¿vale? Bueno, la más conocida sin duda alguna es la de la focalización atencional, donde nos vamos a centrar en el aquí y ahora, en el ancla de la respiración o en una determinada postura corporal, como sería si practicáramos el Hatha Yoga, ¿no? Dentro de precisamente el MBSR, o en un determinado mantra, ya sea un determinado sonido, una determinada palabra o una determinada frase, ¿no? Oración, un cántico, de forma repetitiva, ¿no? Entonces, focalizamos la atención en ello, en ese determinado objeto mental. En cambio, otra técnica de meditación para cultivar el mindfulness puede ser precisamente el open monitoring, ¿no? El foco abierto, traducido al español, ¿no? Que es una predisposición, una receptividad curiosa, sin ningún tipo de filtros, sin ningún tipo de juicios, a los distintos estados corporales y mentales que vayan emergiendo en el aquí y ahora. De manera que es una suerte entre atención sostenida y también flexibilidad cognitiva, ¿vale? Es como hacemos en psicoterapia, sobre todo en una psicoterapia de orientación más psicoanalítica, ¿no? De tener la atención flotante, ¿no?
quedarnos observando sin juicios ni críticas, pues la comunicación no verbal de los distintos participantes, de los distintos pacientes, en el caso de que sea una terapia familiar, del paciente, sin engancharnos en nada en concreto, ¿vale? Como darle el mismo peso, el mismo espacio a todo lo que va surgiendo. La verdad es que esto es de un nivel de no reactividad tremendo. Yo cuando me pongo en modo atención flotante, la verdad es que las sesiones son muy enriquecedoras en ese sentido. Porque a veces con las entrevistas, ¿no? Como que vamos indagando y vamos buscando en función de nuestras hipótesis clínicas, pues una determinada respuesta. Y hay otra serie de comentarios de tapadillo que tienen una relevancia fundamental y como no cuadran con nuestra hipótesis, pues no le damos el mismo peso. En ese sentido es atención flotante, ¿vale? Pero esto no significa mente errante, no. Mente errante es pensamientos libres, independientemente de la tarea que estamos haciendo. Aquí no, aquí es precisamente, hay un marco determinado, hay un setting, hay un encuadre donde nosotros vamos a prestar atención a aquello que va emergiendo en nuestra conciencia, pero no vamos divagando, ¿vale? No es divagar. Y después, otra de las técnicas de meditación que tienen que ver más con la compasión, ¿no? Tanto la autocompasión como la compasión hacia los demás seres vivos, pues tiene que ver precisamente con el loving kindness, ¿vale? Que son estos sentimientos de amor y amabilidad hacia todos los seres vivos, ¿no? Incluidos nosotros mismos. Bueno, pues para no precisamente traicionar el espíritu fundacional del mindfulness, vamos a dejar el componente verbal y vamos a implicarnos en lo experiencial, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora es 3 técnicas de meditación, ¿vale? Las cuales voy a iniciar y voy a terminar con el sonido de las campanas de los crótalos clásicos, ¿no? Para la práctica del mindfulness, ¿vale? Y después de cada práctica, quiero que indiquéis si estamos hablando de una técnica de atención focalizada, de foco abierto o de open monitoring o precisamente de loving kindness, ¿vale? Y aquí tenéis precisamente las abreviaturas que se suelen utilizar. FA, OM y LK, ¿vale? Pues empezamos con ello. A continuación, cierra suave y lentamente tus ojos. Y con suavidad prestamos atención a la mente, a los pensamientos y a las emociones. Observamos la mente sin aferrarnos a ella ni rechazarla. Y reconocemos la multitud de estados mentales que van cambiando instante a instante. Observamos la mente como si estuviéramos tumbados en un prado, contemplando el desplazamiento de las nubes. Aparecen pensamientos, emociones y acaban desapareciendo.
Son solo pensamientos, son solo emociones. Tienen un inicio y tienen un final. ¿Qué diríais de esta técnica? ¿Cuál sería de las tres que hemos comentado? ¿Alguien más anima? Voy a dejar espacio a que varias compañeras y compañeros den su respuesta. Efectivamente, foco abierto. Este componente de flexibilidad cognitiva donde vamos haciendo espacio a los pensamientos y emociones que van emergiendo en nuestra conciencia, acompañándolos desde su inicio hasta su final. Con esta receptividad, ¿no?, de curiosidad. Pasamos al siguiente ejercicio. Cierra suave y lentamente tus ojos. Apoya tus pies sobre el suelo y pon la espalda recta. Mantén los ojos cerrados durante toda la práctica y lleva tu atención hacia tu interior. Sin esforzarte, simplemente sigue las orientaciones. A continuación, piensa en un conocido, alguien al que no conoces muy bien y hacia el cual no sientes nada en particular. Tú y esa persona sois parecidos al desear tener una vida satisfactoria. Envíale todos tus mejores deseos de bienestar a esa persona y repítete dentro de ti. Sencillamente, tal y como yo deseo, que también tú tengas una vida feliz. Sencillamente, tal y como yo deseo, que también tú tengas una vida feliz. Sencillamente, tal y como yo deseo, que también tú tengas una vida feliz.
¿Qué diríais de esta técnica? ¿Con cuál de las tres correspondería? Justamente eso, muy bien. Y ahora la tercera técnica puede ser una técnica repetida con respecto a las dos que acabamos de ver, o precisamente puede ser la que nos queda, ¿vale? Los matices son muy sutiles. Así que cuando estéis receptivos y receptivas, empezamos con ella. Cierra lentamente tus ojos. Y ahora toma conciencia de tu cuerpo. Observa cómo es tu postura. Si estás tirada en el asiento o si por el contrario estás demasiado rígida. Presta ahora atención al lugar del cuerpo en el que notes más claramente tu respiración. Quizás se trate de las fosas nasales, del cuello, el pecho, el vientre o cualquier otro lugar. Sé consciente al inspirar de la entrada del aire y al expirar de la salida del aire. Sé simplemente consciente de la respiración, de la inspiración y de la expiración. Sin hacer nada más. ¿Y qué dirías de esta técnica? ¿Es alguna de las dos que hemos visto ya? ¿O sería la tercera que queda? Efectivamente, se trataría de la técnica de atención focalizada en tanto en cuanto colocamos nuestro foco de conciencia y de atención sobre el ancla que supone la respiración. Como el mejor ancla, el de mayor acceso, el de mayor facilidad para la práctica del mindfulness y su forma de enraizarnos en el aquí y ahora. Pues muy bien. Pasamos ahora a un tema de calado neurocientífico. Y es que las investigaciones actuales, precisamente la referencia bibliográfica a la que apelo aquí de 2022,
indica, ¿no?, la cantidad de evidencia científica empírica y reciente, ¿no?, que hay en torno al mindfulness, pues precisamente la evidencia neurocientífica lo que nos indica es que el cerebro, bueno, pues es más complejo de lo que nos imaginamos y que el modelo localizacionista es demasiado simple, ¿no? Por eso es fundamental apelar a redes neurales de una amplia, precisamente, proyección, incluso redes con proyección antero-posterior del cerebro, incluso para funciones que hemos asociado a una determinada región, ¿no? Como pueden ser precisamente las redes ejecutivo-centrales, ¿no? Las redes que tienen que ver con las funciones ejecutivas, que si bien tradicionalmente las hemos ubicado en la corteza prefrontal, pues va más allá de la corteza prefrontal dorsolateral y también activaría al núcleo supramarginal, ¿no?, que es un núcleo posterior, ¿no?, que está en las zonas posteriores del cerebro. Como veis, son toda una serie de redes que sería el correlato neurobiológico para determinadas funciones neurocognitivas, ¿vale? De manera que la red ejecutivo central va más allá de la corteza prefrontal y es una red antero-posterior. Tenemos también la red de saliencia, cuyo correlato neuroanatómico sería la ínsula como principal núcleo. La red de saliencia no es más que el filtrado atencional y de conciencia ante el fluir de distintos inputs internos o externos, ¿no? ¿A dónde colocamos nuestra atención, ¿no? ¿Dónde hacemos este filtro de inputs sensoriales o precisamente cognitivos o emocionales? Lo somatosensorial, pues ya sabéis que tiene que ver todo precisamente con lo táctil, todo con precisamente lo propioceptivo. Después hay también una serie de redes subcorticales que tienen que ver con los ganglios basales, con todas las redes, las regiones estriadas y también con la amígdala, que ya sabéis que es un núcleo que se activa sobremanera ante emociones negativas como el miedo. Y después hay otra red menos conocida que es la Default Mode Network, es decir, la red activada por defecto, que implicaría la corteza cingulada posterior y también áreas mediales de la corteza prefrontal, mediales ventrales y mediales dorsales, ¿vale? Y en esta red por defecto, que se está investigando muchísimo, nos vamos a detener algo más a continuación, ¿vale? Digamos que es una red funcional de reposo pasivo, ¿vale? Activamente no tenemos la intención de hacer algo, sino, bueno, es el modo precisamente más pasivo, como si en términos metabólicos habláramos análogamente del metabolismo basal, ¿vale? De manera que, de alguna manera, es el correlato estable para la autorrepresentación del individuo, todo lo que tiene que ver precisamente con la autorreferencialidad, ¿vale? De hecho, precisamente, esta red por defecto, este Default Mode Network, está muy, muy activada ante la actividad autorreferencial, ante esta mente errante o piloto automático, es decir, cuando estamos precisamente vagabundeando sin ningún determinado encuadre o setting o sin ningún objetivo deliberado, no es como por ejemplo Open Monitoring, no, donde de forma receptiva estamos abiertos a la experiencia sin ningún tipo de juicio, sin filtros. Ahí tenemos la intención de no atarnos a ningún tipo de juicio o concepto o categoría previa, ¿vale? Eso es distinto. Y también está muy, muy activada ante la actividad onírica o ante el reposo o ante la anestesia, ¿vale? Y bueno, es muy interesante que ahora estemos terminando ya esta sesión precisamente
hablando de la efectividad del mindfulness, porque se ha probado en gran cantidad de trastornos psicológicos de distinto espectro, como veis en esta tabla resumen, los niveles de evidencia según los manuales de referencia de Eduardo Fonseca Pedrero y colaboradores, ¿vale? Y según estos niveles de evidencia, la calidad de la evidencia científica en relación a los estudios, pues se ha establecido una serie de grados de recomendación. De manera que el máximo grado de recomendación sería el A, y eso significaría que sería como una técnica de elección, ¿vale? Una técnica de elección para determinado tipo de trastorno, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a repasar es precisamente los distintos tipos de tratamientos basados en mindfulness aplicados a distintos trastornos psicológicos, ¿vale? Ahí tenéis que para el máximo nivel de evidencia y grado de recomendación tenemos la terapia cognitiva basada en mindfulness que se ha probado para la recaída de los cuadros depresivos, de los episodios depresivos, por eso está indicada para trastorno depresivo mayor, sobre todo para la prevención de recaída, ¿vale? Después, de forma transdiagnóstica para trastornos emocionales ansioso-depresivos, donde el componente ansioso es fundamental, pues el protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de Barlow, uno de las fases de los módulos, incluye precisamente el entrenamiento en conciencia plena, en open monitoring, etcétera, ¿vale? La terapia dialéctica conductual, sobre todo, se ha probado en el trastorno límite de la personalidad en población adulta y en uno de los componentes fenomenológicos de este trastorno límite de la personalidad, que es la conducta suicida, ya sea ideación o tentativa autolítica, tanto en población adulta como en adolescentes. También la terapia dialéctico-conductual tiene el máximo grado de recomendación y de evidencia. Después, con un grado de recomendación algo menor, es decir, el B, tenemos la terapia cognitivo-conductual basada en mindfulness para el trastorno de ansiedad por enfermedad, es decir, para lo que antiguamente, clásicamente llamábamos hipocondría. Y después, con un menor grado de recomendación, C, tenemos la terapia cognitiva basada en mindfulness para el trastorno bipolar, el mindfulness para el trastorno de pánico o para la ansiedad perinatal. Tenemos también el mindfulness, sobre todo cuando se ha administrado en modalidad online. Y bueno, ya el resto de trastornos, adicción al cannabis, pues tenemos precisamente juego online, fobia social, trastorno de ansiedad generalizada, TOC, trastorno de estrés postraumático, anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, trastorno por atracomia en adolescentes y adicción a videojuegos en adolescentes, un grado de recomendación D. Y para la psicosis en adultos todavía no tenemos nivel de evidencia aplicable, ¿vale? No podemos asignar todavía ningún grado de recomendación, ¿vale? Y bueno, the take home message. Es importante pensar que el mindfulness es una habilidad que entrenar. Todo ser humano tiene cierta predisposición, sobre todo en nuestras primeras etapas del neurodesarrollo, a centrarnos en el aquí y ahora, en el presente, como en esos veranos eternos, precisamente se hacían eternos porque nos centrábamos justamente en el aquí y ahora, y la llegada del curso en septiembre era como, ¡wow!, un futuro muy, muy, muy lejano. Teníamos esa capacidad precisamente de amplificar, ¿no?, ese ancla en el presente. Pues bien, cuando pasamos a la adultez implica que, bueno, perdamos esa habilidad. De hecho, la raíz etimológica de mindfulness en términos etimológicos significa volver a recordar, volver a recordar precisamente que podemos conectar con el aquí y ahora. Entonces, por eso, toda intervención reglada
y estandarizada que incluya el mindfulness, pues implica precisamente una prescripción de práctica en casa, ¿vale? De manera que al menos estamos hablando de programas de 8 semanas, como el MBSR, donde hay mucha práctica de al menos 45 minutos de práctica diaria en casa y también aplicación a la vida cotidiana. Por eso el mindfulness se ha extendido a actividades de la vida cotidiana como es el mindful eating, mindful walking o la escucha mindful, en definitiva. Es una forma de aplicar la atención y la conciencia plena a distintos patrones comportamentales cotidianos, ¿vale? Y bueno, qué mejor entrenamiento para el mindfulness que nuestros expertos, que nuestros cursos de expertos en mindfulness que tiene la Academia AMIR. Es fundamental que pongamos atención plena precisamente a estos cursos. Y nada, si tenéis alguna pregunta, estas son las referencias bibliográficas que fundamentan esta presentación. Y sin más, estoy a vuestra disposición por si tenéis alguna cuestión, duda, comentario. Pues muy bien. Terminamos entonces esta sesión tal y como procede.